Estamos esperando que todos ingresen a la clase. Para comenzar, por favor no se olviden que la política es que comenzamos, escuchamos la clase del rabino y después damos un tiempo para preguntas, que nos ayuden con los micrófonos en silencio. Y el resto de las preguntas, que por favor levanten la mano para poderles atender. Sean bienvenidos todos. Gracias, Renan. Buenos días. Buen día, cumpleañero. Buen día, gracias. Aquí atentos para esta Así, clase. así que un cumpleaños espiritual, con clases desde la mañana. Qué lindo cumpleaños, hermano. Qué bonito regalo. Vamos a el alma alimentándola y haciéndole más fuerte para que se desarrolle como debe ser, ¿verdad? Así es, así es. Eso es lo importante. No, aquí no hay problema si desean prender la cámara, no hay ningún problema, es mejor todavía. Así el rabino ve que estamos aquí y a veces nos sentimos solos, no viéndonos a través de la cámara. Así que estamos cerca de que entre Rafa a la clase. Y estamos esperando todas sus preguntas de Pesaj. Este Pesaj es interesante porque cae con Shabbat Shabbat vísperas de Pesaj. En la mañana estuvo una clase excelente de las explicaciones eh, del Rab Shimo, que está por venir a Ecuador. Entonces, hoy con Rabino Aaron Gulman, el tema es, vamos a ver cómo es que la transmisión oral ayuda siempre. Desde qué punto de vista de recordar nos va a ayudar siempre a guardar las alajot, la costumbre. Espero que la disfruten mucho. Unos minutitos de paciencia. Mejor que entremos todos para que ya empecemos a disfrutar enseguida de la clase. Así que, ¿cuántos están listos para Pesaj? Ya tienen todo lo matzah, vino, lo básico para Pesaj. Están aquí. Neni, aquí estamos. Baruch Hashem. ¿Cómo va Yehudiel de Santa Rosa? Mucho calor. Sí, llegué ayer para comenzar a limpiar. Está full calor. Wow. Hay que tener más cuidado con los leudantes. No tengo vamos a hacer como el año pasado, encerrar todo en el cuarto con llave y ahí sí, pescado, enlatados y todo desechable. Porque como yo no paso toda la semana y mi mamá ya no está, entonces para evitar cualquier cosa, todo desechable. Qué bueno. Vamos a ver cómo en estos días terminamos de repartir todos los pedidos que están pendientes también, de matzó, de vino, todo lo que necesitan. No se olviden de prender las cámaras, por favor.
hay problemas, para que el Raf también les identifique, les vayan conociendo. A pesar que ya nos conoce la mayoría, ¿no? Mejor lo estamos extrañando. Así que espero que la disfruten. Ya saben cómo son las clases de Rabbi Aaron Goldman. Son magistrales, tomarán nota. Ahora, por cierto, ya no me estoy olvidando. Ya puse a grabar la clase desde el principio, si no nos olvidamos a veces de empezar grabando la clase para que todos puedan disfrutar. Sí. Estamos en minutos listos para que el RAF ingrese a la clase y podamos disfrutar todos de esta enseñanza de Pesaj. Esta fiesta que es una de la de Oraita, de los Shelos Regalim más importantes. Si alguien quiere identificarse, saludar hasta que ingrese al RAF, de qué comunidad viene, de qué país está. Hola Renan. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, shalom. Julio César Rojas desde Cuenca, Ecuador. ¿Cómo le va? Presento a mi hijo Jaime Israel, también de Cuenca, Ecuador. Hola, Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Shalom. Shalom. Un gusto. Shalom. ¿Cómo está Cuenca? Estamos listos. Qué bueno. ¿Cómo está Cuenca? Ya, dame el audífono. No. Un gusto conocerle a través de Zoom. Está ingresando el RAF en este momento. Rabino Aaron Goldman. Así que, como siempre, muy puntuales. Estamos la mayoría, creo, de la comunidad. Déjenme ver, sí. Y nuestros amigos que nos visitan. Shalom, Renan, desde Perú. Shalom, ¿cómo está Evita? Shalom a todos. Baruch Hashem, bien. ¿Cómo está el Perú? Uy, bastante sol, un clima muy bonito. Y bueno, estamos todavía con restringión por la pandemia, no hay mucha movilidad. Bueno, los negocios están casi semicerrados. Ajá. Baruch Hashem, de repente el lunes el 30% están abiertos. Wow. Para Pesach bueno. hemos hecho pedido ya nuestro matzá que nos va a llegar y algunos que ya les llegó, o sea que ya tenemos todo listo. Inclusive tenemos una comida kosher que nos trae ya para Pesach, ya preparado, nos trae los pollos. Ah, wow, qué bueno. Sí, está bien. Bueno, Rabino ya está ahí. Baruch Hashem. Sí, ya está aquí el rabino. Justo, Estamos Rabino. esperando apenas que él nos diga y está listo. Raf, ¿se encuentra listo? Ahora me escuchan. Shalom a Qué bueno todos, ¿qué escucharle. tal? Qué bueno escucharle a los tiempos, Raf. Y bueno, un gusto como siempre tenerle con nosotros. Ya lo extrañábamos mucho. Los amigos, nuestros estudiantes estaban siempre, ¿qué pasará con el Raf? Bueno, les contamos que eso de la pandemia es muy complicado ahora en Israel. Recién pasó eso. Después vino la boda de su hijo que le deseamos un mazaltó muy grande y que le vaya muy bien. Gracias, y que sea gracias. colmado de nietos, estudiantes de la Torá, observantes, con mucha Hashem, parnasá, Hashem. mucha salud. Y pues Raf, como siempre, el escenario es suyo, ahora es tu anfitrión, usted puede manejar los controles, compartir pantalla, lo que usted desee. Estamos en sus manos y muchas gracias por ese tiempo que nos brinda.
Pues muy amable, Renan, como siempre, un gusto estar en contacto con todos ustedes. Agradezco los saludos y estamos aquí transmitiendo desde Israel. Baruch Hashem, aquí en Israel las cosas van bastante bien. Se ha vacunado prácticamente toda la población. Se está abriendo prácticamente toda la vida comercial, social. Aparentemente, por lo que están ahí diciendo, seremos el primer país en salir de la pandemia, pero salir adentro de Israel, porque salir de Israel hacia el exterior, pues por ahora va a estar bastante limitado, justamente porque por afuera las cosas todavía no siguen tan bien. Así que esperemos que lo que aquí está sucediendo llegue también a ustedes, todas las bendiciones, mucha salud, mucha tranquilidad. Estamos a un año ya de haber empezado con este proceso de la pandemia, y un año del que tendría que haber estado allí en Ambato, visitando a la comunidad. Pero bueno, Hashem sabe, tiene sus planes y ya estaremos llegando. Nuestro encuentro del día de hoy, estamos apenas a unos días de comenzar la festividad de Pesaj, la fiesta por excelencia del pueblo de Israel, una festividad en la cual vamos a estar sentados alrededor de una mesa sumamente especial, llevando a cabo una noche única, una noche maravillosa en la cual nos sentaremos con nuestros hijos, con nuestra familia, y deberemos cumplir un precepto básico, una mitzvah fundamental que la Torah establece para este día, independientemente de buscar el hametz antes y de comer matzá y de comer hierbas amargas y de tantas cosas que tenemos para hacer. Hay una mitzvah central en el día de Pesaj que se llama simplemente Veigadeta lebinja, y le contarás a tu hijo, y le contarás a tu hijo. Una mitzvah que uno diría, bueno, uno le cuenta al hijo siempre. ¿Por qué tenemos que estar recibiendo un precepto así? Simplemente porque no es cierto, no le contamos a nuestros hijos siempre, y en realidad siempre le contamos a nuestros hijos lo mismo. Siempre les contamos a nuestros hijos 8 o 10 anécdotas de toda nuestra vida y se nos olvida de transmitirles un montón de cosas. Viene la festividad de Pesaj y nos dicen a todos nosotros, cuéntale a tu hijo, habla con tu hijo, transmítele a tu hijo. Y la palabra hijo no dice, en la mitzvah no dice veigadeta la yelet shelja, a tu niño, sino que dice cuéntale a tu hijo. Por lo tanto, si tu hijo tiene 10 años, cuéntale. Y si tu hijo tiene 30 años, cuéntale. Y si tu hijo tiene 70 años, cuéntale. Es decir, aquí es una mitzvah de todo padre, hasta el último día que esté viviendo en este mundo, de cada Pesaj sentarse y hablar y transmitir a su hijo todo este acervo cultural del pueblo de Israel y rememorar este episodio tan especial que es nuestra salida de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Justamente en Pesaj hay una palabra especial relacionada con este precepto, que es justamente el nombre de la fiesta. La festividad se llama Pesaj, y Pesaj, dicen nuestros sabios, que está formada de 2 palabras, de la palabra pe, que significa boca, y el verbo saj, que significa hablar. Pesaj es una boca que habla. En Pesaj está prohibido estar en silencio. En Pesaj tenemos que hablar, tenemos que transmitir, tenemos que comunicarnos con nuestros hijos y transmitir lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en su momento hicieron. Ahora es nuestro momento de sentarnos y hablar. Todos aquellos que están por aquí, seguramente una vez a la semana también están sentados alrededor de una mesa y estamos de alguna manera celebrando cada uno su Shabbat y haciendo lo mejor que se puede en las situaciones que cada uno tiene. Y en Shabbat sabemos
que las cosas tienen un orden muy especial y comenzamos siempre cantando Shalom Aleichem, dándole la bienvenida a los ángeles que nos acompañan en Shabbat. Luego le cantaremos a nuestra esposa, el Eishet Hail, mujer virtuosa, este texto tan maravilloso del rey Shlomo, del rey Salomón, que lo escribió en Mishlei, en los Proverbios. Y luego levantaremos la copa, haremos un kiddush, santificaremos a través del vino y de la palabra el día Shabbat, tomaremos del vino, del jugo de uva, iremos a lavarnos las manos, haremos la brajá sobre el pan, amotzile geminaaret, sobre las jalot, y inmediatamente nos ponemos a comer. Nos sentamos al gran banquete de Shabbat. La cena de la noche, la cena de la mañana, la comida, perdón, no la cena de la mañana, la comida, la seudá de la mañana, la comida de la tarde, shalosh seudot. Algunos incluso continuarán después de Shabbat con una cuarta comida llamada Melabé Malká, la que acompaña a la reina. Y así es como hacemos cada Shabbat. Pero fíjense cómo es Pesaj de una manera bastante diferente. Todos saben que la noche del Seder de Pesaj tiene un orden preestablecido, muy claramente marcado y recordado en la Agadá de Pesaj, en este texto que utilizamos en la noche de Pesaj, en el cual nos van a ir diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer. Y nos dicen Kadesh, Urhatz, Karpaz y Ahatz. Kadesh, haz el Kiddush. Lo primero que tenemos que hacer en el Seder de Pesaj es Kiddush. Nada de Shalom Aleichem, nada de Eshet Hail, directo, hacer el Kiddush, rápido. Urhatz, vamos a lavarnos. Pero nos dicen, pero no es el lavado para comer el pan, sino simplemente un lavado sin brajá para comer un pedacito de carpaz, un pedacito de papa, un pedacito de apio, según las diferentes comunidades, bien chiquitito. Y luego de comer ese carpaz, cuarto paso, yahatz, de esas 3 matzot que tenemos puestas en nuestra mesa, que simbolizan Cohen, Leví, Israel, los distintos niveles en Israel, o Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas. Vamos a tomar la matzá del medio, la vamos a cortar por la mitad, una parte regresa a ese mismo lugar y la otra la esconderemos para más adelante, para el momento de después de la cena de Shabbat, la cena de Pesaj, estaremos comiendo esa matzá como aficomán, ¿sí? Como el último pedacito de matzá de esa noche. Quinto paso, Magid. Quinto paso, leer la Agadá de Pesaj. Entonces, fíjense lo que nos pasó. Tomamos un poquito de juguito, si es que tuvimos suerte. Realmente cada uno sabe, tenemos que tomar esa primera copa. Comimos un pedacito de apio o de papa y a partir de ese momento a leer la Agadá de Pesaj. A partir de ese momento a hablar, a estudiar, a transmitir. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? Más de una mujer en la cocina diciendo, ya puedo ir trayendo la comida. No, estamos hablando, estamos estudiando, estamos transmitiéndole a la siguiente generación mensajes importantes. En Pesaj la comida espera. Y realmente aquellos que celebramos Pesaj sabemos que entre las canciones y entre las explicaciones y entre la lectura de la Torá, los minutos y las medias horas y las horas comienzan a pasar. Pero sabemos que tenemos un límite, que es Hatzot, la medianoche, que medianoche no es las 12 de la noche, sino la mitad de la noche real. En cada país, en cada lugar, hay que mirar bien el horario, que es Hatzot, que es desde que comienza el periodo de oscuridad hasta que comienza a clarear, dividido a la mitad. Medianoche significa la mitad de la noche. Si ustedes prestan atención, las 12 de la noche normalmente no es la mitad de la noche. Hay veces que anochece a las 8 de la noche, amanece a las 7 de la mañana. Obviamente a las 12 de la noche
no es la mitad de la noche. Pero ¿por qué es importante saber este horario? Porque ese es el horario final para comer el aficomán, para comer el último pedacito de matzá después de toda la cena de Pesaj. Por lo tanto, ese es el único tope que tenemos. Tenemos que apurar la lectura de la Torá, de la Agadá, perdón, para comer y comer el aficomán. Pero hasta ese momento hay un buen rato para hablar y hablar y hablar. Y vuelvo a explicar, en Shabbat no hacemos esto. En Shabbat no tenemos un libro para estar leyendo. En Shabbat cantamos, hablamos, charlamos, Divrei Torah, comida riquísima. Pero en Pesaj la comida espera, porque hay que hablar. Tenemos esta mitzvah, veigadeta lebinja, le contarás a tu hijo. Y no podemos estar comiendo y hablando. Necesitamos que la boca esté sin comida para poder hablar bien. Tan es impresionante este mensaje de que realmente lo importante en esta noche es hablar, hablar y hablar. Justamente hay otra boca que dijeron nuestros sabios que la podemos encontrar en el nombre, en el sustantivo que utilizamos en hebreo para llamar al faraón. Faraón en hebreo decimos paró. Y paró está formado por 4 letras. Una pei, una reish, una ain y una hei. Jugando con esas letras se nos forman 2 palabras. Y las 2 palabras que se forman con esas 4 letras, cada una de las palabras formadas por 2 letras, se forma la palabra P y la palabra Ra. Boca mala. Boca mala. Mientras que Pesaj es una boca que habla, el faraón es una boca mala. ¿Y qué significa que es una boca mala? Es esa boca de un rey tiránico como el faraón y como tantos que ha habido en la historia de la humanidad, que lo que buscan es el silencio total de la gente. Los dictadores, los tiranos en el mundo, lo que siempre imponen es que la gente no hable, no opine, no discuta, no piense, no analice. Mientras por un lado está el faraón representante de Egipto, de la dictadura, de la tiranía, que lo que busca es el silencio, viene el pueblo de Israel con Pesaj, una boca que habla y que busca el tema de poder hablar y transmitir, porque también el tema de hablar es un símbolo justamente de libertad. En mi caso personal, nací en la República Argentina hace unos buenos años y estando allí en Argentina tuve que vivir todo el proceso militar, desde el año 1976 hasta el año 1983, bajo un régimen militar. En 1976 yo era un muchacho de 18 años. Es decir, imagínense toda esa época, de los 18 a los 23 años, en un régimen que lo que nos prohibió a todos era hablar. Estaba prohibido opinar. Si alguien opinaba, simplemente corría el riesgo de desaparecer. Y esto que les estoy contando de Argentina, lo conocen muchos de ustedes porque en muchos países de Latinoamérica se vivieron situaciones similares. El faraón no dejó de estar en la humanidad. Sigue existiendo la figura de Egipto y la figura del faraón. Tan es así que es interesante que los reyes de Egipto, cuyos nombres en cualquier libro de historia uno los puede encontrar, todas las dinastías de cada uno de esos faraones, de Ramsés y de Amón y de Tutankamón y de tantos otros, tenemos sus nombres, sus registros, e incluso hasta a nivel de historia podemos saber de qué año a qué año estuvo cada uno. La Torá no menciona sus nombres nunca. A todos los faraones los llama simplemente Paró. A ninguno los llama por su nombre particular. Incluso nos dicen, y este rey se murió y vino otro rey, sí, otro faraón que no conocía a Yosef. Y uno dice, bueno, ¿y quién era? ¿Y quién era el faraón en la época de Moshe? ¿Y quién era cuando Shlomo Amelech se casa entre tantas mujeres? ¿A quién toma? A la hija del faraón, Bat Paró.
Y uno dice, pero a la hija de cuál faraón, ¿de cuál faraón? En el texto bíblico nunca aparece el nombre de los faraones. ¿Por qué? Porque para la visión judaica, para la visión de la Torá, no importa cómo se llamen los faraones. Todos son lo mismo. Todos son faraón, todos son paró, todos son dictadores, tiranos que buscan el silencio. Y el pueblo de Israel busca el hablar, busca el transmitir. Y es por eso que esta noche de Pesaj y en la diáspora las 2 noches de Pesaj, y es de las poquitas cosas que siempre digo que desde que hice Aliyá, desde que llegué a vivir aquí a Israel, extraño la segunda noche de Pesaj para volver a tener otro ceder con mi familia. Aquí hay que aprovechar el único ceder de Pesaj y darle con fuerza. Habiendo vivido tantos años afuera, pues decíamos siempre, bueno, lo que no alcanzamos la primera noche, lo hablaremos en la segunda. Pues aquí hay que apurarse porque hay una sola noche de Pesaj, la primera noche en la cual estaremos en el ceder. Ese ceder, la palabra ceder de Pesaj, ustedes deben saber que significa orden. La comida, el evento de Pesaj se llama ceder de Pesaj porque tiene un orden preestablecido, predeterminado, que lo vamos a llevar a cabo con sumo rigor. Y donde la Agadá de Pesaj, el libro de Pesaj, nos va a ir diciendo paso 1, paso 2, paso 3, 4, hasta el último paso, el número 15, de todo lo que tenemos que ir haciendo, de tal manera que todo el pueblo de Israel, en cualquier parte del mundo, lo esté celebrando exactamente igual en ese mismo orden. Por lo tanto, el ceder de Pesaj, la comida de Pesaj, el evento de Pesaj, el banquete, la reunión, como cada uno lo quiera llamar, lo llamamos ceder, el orden de Pesaj. Pero hay quienes dicen que realmente esta expresión de orden no se refiere solamente a lo que tenemos que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sino también a la temática que vamos a estar hablando. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Obviamente vamos a estar recordando la salida de Egipto. Y al estar recordando la salida de Egipto, obviamente estaremos recordando también lo que vivimos en Egipto. Estaremos recordando la esclavitud, el dolor, la amargura, el sufrimiento, ¿sí? El dolor intenso de nuestro pueblo allí en Egipto. Pero es interesante que la Agadá de Pesaj nos va a decir más cosas y se va a remontar todavía más atrás. No se va a quedar solamente en la estadía en Egipto y la salida de Egipto, sino que nos va a traer remembranzas de situaciones ocurridas todavía antes incluso de llegar a la tierra de Egipto. En la Torá se nos cuenta que nuestro patriarca Abraham tuvo una revelación de Hashem. Y esa revelación de Dios está escrita en la Agadá de Pesaj. Y la estaremos leyendo, entre otros textos, esa noche. Y en esa revelación, Hashem le dice a Abraham lo siguiente: Yadoa teidá, saber sabrás, Kiger ye zarajá, que extranjeros será tu descendencia. Be'eretz lo laem, en una tierra que no es de ellos. Va'avadum, y los van a esclavizar. Ve'inuotam, y los van a atormentar. Arba meot shana, 400 años. Vegameta goya sería avodu, y a ese pueblo al que tu descendencia va a tener que servir, dan anoji, lo voy a juzgar. Veajareigen, y posteriormente, yeitzu birhush gadol, posteriormente saldrán con gran riqueza, con gran capital. Resumo, Hashem le anuncia a Abraham
Abraham que todavía no le había nacido su hijo Isaac. Abraham que pensaba que su descendencia posiblemente iba a ser su siervo Eliezer. A Abraham Avinu, a nuestro patriarca Abraham, Hashem le dice, te quiero contar algo. Tu descendencia la va a pasar feo. Se van a ir a un país que no es el de ellos. Y en ese país los van a esclavizar y los van a torturar y la van a pasar bien feo. Pero posteriormente van a salir. Voy a juzgar a ese pueblo que los va a atormentar y van a salir muy bien. Y entonces uno empieza a darse cuenta que el ceder de Pesaj, el orden de Pesaj, no se refiere solamente si primero Kiddush y luego rompemos la matzá y luego comemos un pedacito de esto, de aquello, sino que también está enfocado al orden de la historia y al orden de los acontecimientos. Abraham Avinu, alguien tiene un micrófono que está haciendo mucho ruido. Tengo yo los contactos, no sé. Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, antes de tener descendencia, antes de que existan 70 descendientes, 100,000 descendientes, Dios le avisa en una profecía que sus descendientes serán esclavos. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Es decir, el faraón de Egipto no se le va a ocurrir en un determinado momento esclavizar al pueblo de Israel. No se le va a ocurrir, como dice la Torá, de pronto el faraón vio que eran muchos y se estaban multiplicando, etcétera, 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 y por lo tanto decidió darles trabajo forzoso y esclavizarlos y tomar a los niños y arrojarlos y ordenar que se los arroje al río Nilo, sino que la Torá nos dice que hay un plan celestial, un plan establecido desde el principio. Los descendientes de Abraham tienen que bajar a Egipto, tienen que ser esclavizados y posteriormente tienen que salir de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Qué necesidad? ¿Por qué la descendencia de Abraham no se pudo quedar en la tierra de Canaán tranquila? ¿Por qué se tuvieron que ir a Egipto? Y todos conocemos que la historia de Egipto empezó muy bien. Y empezó con Yosef, siendo el segundo del faraón y viviendo en las mejores tierras de Egipto. Y después empieza la esclavitud que le fue anunciada a Abraham mucho tiempo antes. El Seder de Pesaj nos va a decir que hay planes de Dios para el pueblo de Israel y para la humanidad entera. Y había un plan. Y el plan era que el pueblo de Israel necesitaba bajar a Egipto, sufrir en Egipto, pasarla mal en Egipto y posteriormente salir. No es porque al faraón se le ocurrió, sino porque a Hashem se le ocurrió. Y uno diría, ¿y por qué Hashem se te ocurrió? ¿Acaso eres un sádico? ¿Necesitas hacer sufrir a la descendencia de Abraham? ¿Qué necesidad de todo esto? Y obviamente tenemos que ahí enfrentarnos a una situación donde por un lado tenemos que aprender a ser humildes y decir, no todo lo logro comprender. No logro entiendo, no todo lo entiendo. Los pensamientos de Dios y las acciones de Dios no son como las de los seres humanos. Hashem toma decisiones y Hashem actúa de determinadas maneras que nosotros, los seres humanos, más de una vez nos quedamos preguntándonos, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué me mandaste un dolor? ¿Para qué me mandaste un sufrimiento? ¿Para qué me mandaste dinero para que después me lo roben? ¿Para qué tantas cosas que nos van pasando? Hay que tener humildad y decir, Hashem sabe. Hashem sabe. Hashem sabe por qué mandó a la descendencia de Abraham a Egipto.
Era importante para nuestro pueblo pasar esa experiencia llamada Egipto, esclavitud y liberación. Necesitábamos vivir eso. Realmente es increíble. Llegamos a Egipto siendo 70 personas. Ni siquiera éramos un pueblo. Ni siquiera éramos una masa de gente. Éramos apenas un pequeño clan, una pequeña familia que se va a ir reproduciendo, y de pronto la profecía dada a Abraham se va a empezar a cumplir. Y vamos a caer en la esclavitud, sufriendo horrores terribles para finalmente salir. ¿Qué nos sucedió en Egipto? Hashem tenía este plan. ¿Qué nos pasó allí para tratar de un poquito de comprender para qué realmente nos llevó Hashem a ese lugar? ¿Qué habrá querido de nosotros? Explican nuestros sabios que toda la experiencia en Egipto era para forjarnos como pueblo, para ir formándonos e ir realmente armando el carácter que tiene que tener el pueblo de Israel desde entonces hasta nuestros días. Primero nos enfrenta al tema de estar fuera de nuestra tierra natural. Es la primera vez que esa descendencia tiene que vivir una situación afuera de su lugar. Hashem le dijo a Abraham, esta tierra, la tierra de Canaán, es tu tierra, para ti y tus descendientes, hasta la eternidad. Y de pronto nos vamos a Egipto. Egipto va a ser la primera diáspora del pueblo de Israel. Y allí en esa diáspora veremos cómo somos recibidos por el faraón mismo. Llega Jacob, llegan los hijos, llegan todos, y el propio faraón los va a recibir y les va a dar la mejor tierra a pedido de Yosef. Y realmente la vamos a pasar bien. Nos vamos a asentar, vamos a construir nuestros hogares, nuestras casas, todo lo que requerimos, y de pronto se da todo vuelta. De pronto aparece un faraón que desconoce a Yosef, que no sabe nada de Yosef, no conoce absolutamente nada de lo bueno que el pueblo de Israel, que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob le dieron a Egipto. No sabe nada. Y comienza una época difícil. El pueblo de Israel vivió a lo largo de su historia muchos Egiptos. Muchas veces estuvimos en Egipto. No solamente en ese Egipto de África, sino en Egiptos de todo el mundo. Lugares, países que nos abrieron la puerta, llegamos, entregamos nuestra vida, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, y de pronto acusaciones, antisemitismo, odio, persecuciones, matanzas, tantas cosas y expulsiones. Y en el momento que se daba la expulsión, otro país nos abría la puerta y otra vez comenzábamos una nueva historia en un nuevo país. Egipto va a ser el primer laboratorio para el pueblo de Israel para practicar lo que es la diáspora. Y el estar en la diáspora nos permite valorar mucho más el valor de la tierra propia y darnos cuenta que la diáspora no es nuestro lugar natural, no es allí donde tenemos que estar. Obviamente en esta primera diáspora no nos fuimos por nuestras transgresiones y pecados, como sí nos sucedió con la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. A esta primera diáspora llamada Egipto nos fuimos porque Hashem así lo decidió. Y dijo, este pueblo necesita vivir esto para ir aprendiendo y teniendo en su ADN lo que es vivir en la diáspora. Vivimos en Egipto. Egipto era la gran potencia del mundo de la antigüedad. Cuando uno ve hoy las imágenes de Egipto, las grandes pirámides, las esfinges, las momias, los tesoros que uno ve, uno se cae de espaldas viendo lo que era esa civilización,
lo que era esa cultura. Y lo que nosotros vemos hoy es apenas las ruinas de lo que quedó de esa civilización impresionante. En ese país estuvimos viviendo. No estuvimos viviendo en cualquier lado del mundo. Estuvimos en el Estados Unidos de aquella época, en el mejor lugar del mundo, en el lugar que era el granero del mundo, de ahí salía la comida para todos. Estábamos en el mejor lugar. ¿Qué nos podía ocurrir allí? Obviamente, lo que nos podía ocurrir era perdernos, era desintegrarnos, era olvidar nuestro origen. Y no lo hicimos. Sin embargo, nuestros sabios dicen que fuimos bajando cada vez, cada año que iba pasando, el nivel espiritual del pueblo de Israel iba descendiendo, porque la impureza en Egipto, la idolatría en Egipto, la brujería, la magia, todas las cosas prohibidas, las cosas de cultos tan extraños que había en Egipto, allí se iba sumergiendo la descendencia de Abraham. Y llegamos a estar en 49 niveles de impureza. Está escrito que hay un nivel 0, 50 niveles de pureza y 50 niveles de impureza. Obviamente lo ideal es estar en los niveles de pureza, tratando de llegar al nivel 50. Los descendientes de Abraham habían llegado al nivel menos 49. Estábamos a punto de desaparecer. ¿Y qué significa de desaparecer? Desintegrarnos, ¿sí? Dejar nuestros valores, dejar nuestra moral, dejar nuestros caminos, dejar a Dios. Eso es desaparecer, no físicamente. Desaparecer como un ideal en el mundo. Y es por eso que Hashem, cuando nosotros llegamos al nivel menos 49, dijo, este es el momento de sacarlo. Se quedan ahí un poquito más, ya no hay a quién sacar. Ya no hay nada para hacer con el pueblo de Israel. ¿Qué mantuvo al pueblo de Israel en el nivel menos 49? Dicen que el pueblo de Israel mantenía todavía determinados elementos. No habían cambiado su idioma, no habían cambiado sus nombres y no habían cambiado su vestimenta. Todavía se aferraban a determinados elementos que les daba identidad. Su nombre, el nombre de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, el nombre es identidad. Dime cómo te llamas y voy a entender quién eres. Justamente en países en la actualidad donde las comunidades judías están muy asimiladas, muy desintegradas, uno empieza simplemente a revisar los nombres de los miembros de la comunidad y se va dando cuenta que no son nombres hebreos, no son nombres bíblicos. Y hablando yo otra vez de Argentina, que es de donde vengo, pues ¿cuántos miembros de la comunidad judía argentina se llaman Diego, Mario, Pablo, Piero? Y uno dice, ¿qué nombres son esos? Son nombres argentinos, son nombres locales, son nombres del país. ¿Y por qué no te llamas Abraham, Isaac y Jacob? Esos nombres son viejos, son feos, suenan raro. Cuando uno va descubriendo que los miembros del pueblo de Israel atentan contra su nombre, es un foco rojo. Algo no está bien. Por supuesto que hay quienes también tienen un nombre, como lo dicen normalmente, un nombre en español y un nombre en hebreo. Un nombre en el documento de identidad y otro nombre para la Torá. Eso lo llamo yo la esquizofrenia judía. ¿Sí? Tengo doble personalidad. ¿Sí? Bueno, ¿quién eres? ¿Eres el del documento o eres el de la Torá? ¿Quién eres? Obviamente lo ideal es tener un nombre. Un nombre puede estar formado de varios nombres, ¿sí? Pero que tengas una identidad, no doble identidad y mucho menos una identidad alterada y no hebrea. El pueblo de Israel conservó su idioma, conservamos nuestro hebreo y el pueblo de Israel conservó su vestimenta. Es decir, la vestimenta también nos cuidaba. No nos vestimos a la moda egipcia, nos vestimos como nuestros antepasados, nos vestimos como nuestra gente,
nos vestimos como Hashem quería de nuestro pueblo. Y esos 3 elementos conservaron al pueblo de Israel. Muchas otras cosas fueron descendiendo, y era lo último, era nuestro último salvavidas. Y en ese momento Dios dijo, es momento de sacarlos. Ya vivieron Egipto, ya vivieron lo que es una potencia y cómo te absorbe, te chupa y te desintegras. ¿Ya te das cuenta cuántas cosas perdieron? Estás viendo el sufrimiento, el odio, el antisemitismo, las invenciones. Siempre les digo, cuando el faraón abre su boca y él dice que los descendientes de Abraham, que se están multiplicando, reproduciendo, etcétera, hay que ser más inteligentes que ellos, dice el faraón. No sea que los hijos de Israel decidan unirse a nuestros enemigos, hacernos una guerra e irse del país. Y uno se pregunta, ¿de dónde se te ocurrió esto, faraón? ¿Por qué los hijos de Israel te van a hacer una guerra? ¿De dónde se te ocurrió? Los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob solo tenían gratitud por la tierra de Egipto. La tierra que los recibió, los hospedó, les dio los mejores campos. ¿Por qué van a tramar un complot contra los egipcios? Se le ocurrió al faraón. Así como los que se le ocurrió lo mismo a tantos líderes del mundo a lo largo de la historia hasta nuestros días. En este año de la pandemia he escuchado muchas cosas del pueblo de Israel. No sé si saben, pero creamos el coronavirus. Lo difundimos por el mundo. Luego creamos la vacuna para hacer dinero. Pero esa vacuna es para matar a toda la población. Y detrás de todo esto está el pueblo de Israel tramando la maldad para el mundo. Estas cosas, si tienen ganas, entren a internet en un ratito y busquen los complots del pueblo de Israel durante este año. Y uno lee y dice, ¿pero de qué están hablando? ¿Cómo pueden decir tantas tonterías? Y lo que nos pasa es que a veces hasta nos sonreímos. Nos reímos, pero no hay que reírse, porque realmente es cosa muy seria. Siempre han dicho cosas del pueblo de Israel a lo largo de todas las diásporas. Hemos asesinado niños para sacarles la sangre y hacer matzá para Pesaj. Tenemos cuernos porque tenemos un pacto con Satanás y el diablo en contra de la humanidad. Hemos envenenado las aguas en la Edad Media, provocando la malaria que llevó la peste negra. 1/3 de la población europea muere por culpa de esta acusación que se nos dice. Hay una acusación que hay hasta el día de hoy, que el Estado de Israel quiere conquistar el sur de la República Argentina para fundar allí un segundo estado. Eso se llama el Plan Andinia de los Andes. Búsquenlo. Un plan maquiavélico. Tenemos los protocolos de los sabios de Sion, donde los grandes rabinos de Israel se reunían a la noche en los cementerios europeos para hablar de la conquista del mundo. ¿Qué no se ha dicho del pueblo de Israel? Sabemos que esto comienza ahí en Egipto, en ese laboratorio donde nos mandó Hashem al principio para decirnos, eso es la diáspora. Y eso es lo que te va a pasar a lo largo de todas las generaciones. Por eso cuídate de no tener que volver a la diáspora. Ojalá cuides la palabra de la Torá y puedas vivir en la tierra de Israel eternamente. Lamentablemente no fue así. Y salimos una vez y salimos 2 veces y hace 2000 años andamos errando todavía por el mundo viviendo este tema. Luego de esto, Hashem nos saca de la tierra de Egipto y pudimos ver los milagros y las maravillas de Dios. El pueblo de Israel tenía que vivir también la majestuosidad de Hashem, ver esos milagros y cómo Hashem maneja absolutamente todo. Maneja el agua y maneja la tierra y maneja los animales y maneja la luz y la oscuridad. Es decir, cuando uno va mirando cada una de las plagas, uno se va dando cuenta cómo cada una está enfocada a otra parte de la creación.
e incluso maneja la vida de los seres humanos, quién vive y quién muere. La plaga de los primogénitos es algo insólito. Uno podría entender que hay una pandemia como la que estamos viviendo ahora, y en una pandemia pues se va gente de todas las razas, de todos los países, de todas las edades. No existe hasta el día de hoy ninguna pandemia o epidemia que afecte al primogénito de cada familia. No existe una cosa así. Sin embargo, Hashem sí lo puede hacer. Y llega este decreto de que todos los primogénitos de Egipto van a morir. Y el pueblo de Israel va a ir viendo también cómo Hashem decide quién se va y quién queda, cómo maneja el concepto de vida y muerte. Y finalmente salimos de Egipto con grandes milagros y maravillas. Toda nuestra existencia y permanencia en Egipto fue un aprendizaje para esta descendencia de Abraham antes de recibir la Torá. Necesito, pueblo de Israel, que te prepares de esta manera para que valores tanto la entrega de la Torá, todas esas leyes que vas a recibir, como a la tierra de Israel que vas a llegar un poquito después, para que valores tu casa, para que reconozcas a Hashem como tu verdadero Señor y amo, y trata de olvidarte del faraón. Justamente una de las cosas que nosotros, en hebreo, la palabra servicio divino, todo lo que tiene que ver con la plegaria, los sacrificios, el culto, en hebreo se dice avodá, y la palabra avodá significa trabajo, y de la palabra avodá aparece la palabra avadim, que significa esclavos. Decidimos dejar de ser esclavos del faraón para convertirnos en siervos de Hashem. No nos gusta decir esclavos de Hashem, pero la palabra en hebreo es la misma. En español decimos esclavos y siervos para suavizarlo un poquito, pero realmente decidimos cambiar de amo. Tan es así que a Hashem le decimos Adón. Adón significa mi Señor. ¿Sí? Eso es lo que significa el Señor. ¿Quién es el Señor? Es tu amo. Cambiamos de amo. Dejamos de tener al amo faraónico y tenemos al amo celestial. Todo esto, de alguna manera, nos está hablando que existe dentro del pensamiento divino un orden de cómo se tienen que ir dando los acontecimientos en la historia. El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, tenía que vivir eso. Y teníamos que vivir esa esclavitud y esa redención para llegar a la tierra de Israel. Y también sabemos que ahora estamos en un proceso similar, donde otra vez estamos en diáspora para volver a vivir la gran redención que llamamos la época mesiánica, con la llegada del Mesías Tzidkenu, con la llegada del Mesías que va a cambiar a toda la humanidad. Y esos son procesos celestiales que los vemos, los vivimos y tenemos que darnos cuenta cómo Hashem maneja todo. Estamos viviendo siglo XXI, tantos milagros, tantas cosas que le han pasado al pueblo de Israel. 1900 años estuvimos afuera de la tierra de Israel. De pronto regresamos. De pronto hoy en Israel vive la mayoría del pueblo judío. Nos hemos convertido en un país que todo el mundo mira, admira y odia. Porque obviamente ese ingrediente lo tiene que tener también. Pero todo el mundo nos mira, todo el tiempo. Se sorprende de este minúsculo país que cuando ustedes lo buscan en el mapa, el nombre de Israel ni siquiera aparece arriba de la tierra de Israel, porque las 6 letras no se pueden escribir en el pedacito de tierra. Siempre el nombre de Israel está en el Mediterráneo, nunca está sobre la tierra de Israel. No entra, no cabe. Eso es nuestro pequeño país. Y el mundo nos mira todo el santo día. Viene Pesaj y hay que hablar con nuestros hijos. Y hay que hablarles no solo de nuestra estadía en Egipto y nuestra salida de Egipto, sino del orden en que se fueron dando las cosas. Tienes que saber, hijo mío, que antes de llegar a Egipto, veníamos de nuestros antepasados y nuestros patriarcas, que fueron Abraham, Isaac y Jacob.
Y la Agadá de Pesach va a mencionar también al padre de Abraham Avinu, a Terach. Terach también está mencionado en la Agadá de Pesach. ¿Y quién era Terach? Un idólatra, una persona totalmente alejada. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué lo tengo que mencionar? Pues muy simple. Si Abraham es tu padre, Terach es tu abuelo. Te guste o no, es tu abuelo. Te caiga bien o no, es tu abuelo. Somos descendientes también de Terach. ¡Qué maravilla! Que de un Terach nació un Abraham Avinu. Es mucho más fácil ser Isaac, hijo de Abraham, que ser Abraham, hijo de Terach. Eso nos enseña a todos nosotros cómo podemos tomar un camino en la vida. Y de pronto, en un determinado momento, si nos damos cuenta que el camino de nuestros padres es equivocado y están yendo tras cosas totalmente vanas, decir, papi, te quiero mucho, pero me voy a un camino como hizo Abraham Avinu. Tenemos que recordar nuestros orígenes. En Pesaj no hay censura. Eso es la boca del faraón. El faraón censura y nos dice qué se puede decir o no. En el pueblo de Israel contamos todo, incluso de ese abuelo incómodo que tenemos. Ese abuelo es tu abuelo, ¿te gusta o no? Salimos de la idolatría y nos convertimos en un hombre como Abraham, monoteísta, y desde él el pueblo de Israel y hacia toda la humanidad. ¿Qué vamos a contar en la Agadá de Pesaj? Lo primero que vamos a hablar es de la matzá de Pesaj. Al-Ahma Aniyá, este es el pan de la pobreza. Y vamos a presentar, es el primer párrafo de la Agadá de Pesaj cuando tenemos que empezar a hablar. Vamos a hablar de la matzá. ¿Y cómo es mencionada ahí? El primer párrafo dice, este es el pan de la pobreza, Al-Ahma Aniyá, Di Ajalú Abataná, que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Pero ¿cómo? No era que la matzá la comemos porque cuando salimos de Egipto no tuvimos tiempo para que la masa leve y por lo tanto nos llevamos la masa y tuvimos que hacerlo rápido y comimos matzá. Viene la Agadá de Pesaj y la menciona como el pan de la pobreza que comíamos en Egipto. Entonces, pregunta, ¿la matzá es símbolo de la esclavitud o símbolo de la libertad? ¿Nos recuerda el momento de que éramos esclavos o nos recuerda el momento en que salimos de Egipto? En realidad, nos recuerda los dos momentos, porque los dos momentos son uno. Y eso es lo que estoy intentando explicar. Todo el tema de la esclavitud y la libertad es un solo acontecimiento dentro del gran proyecto de Hashem. Hashem necesitaba que el pueblo de Israel sea esclavo para ser liberado. Uno podría decir, bueno, ¿qué necesidad? ¿Para qué tengo que enfermarme para después curarme? ¿Para qué? ¿Para qué me manda Dios una enfermedad? Me manda la enfermedad y después me cura. Todos los días decimos en nuestra plegaria que Él es el que cura toda carne. ¿Qué necesidad tiene de mandarme una pandemia y ahora tenemos una vacuna? ¿Qué necesidad? Bueno, obviamente esos son los caminos de Hashem, pero creo que todos hemos vivido un año muy especial. No sé cómo lo ha aprovechado cada uno de ustedes, pero sin ninguna duda no somos los mismos de los que éramos hace un año atrás. Seguramente hemos aprendido y crecido mucho, aprendido a valorar muchas cosas que eran tan simples como poder abrir la puerta de mi casa e ir a visitar a un hijo, a un nieto, poder ir a la escuela y estar con mis amiguitos, poder abrazar a mis seres queridos, darles un beso. Y de pronto llega la pandemia y nos trastorna la vida. ¿Alguien prendió un micrófono, por favor? Gracias. Y de pronto
nos estamos dando cuenta de las cosas pequeñas que teníamos y que no estábamos valorando claramente. Por supuesto, también la salud y enfrentarnos al tema del dolor, de una pérdida, de una muerte, en un segundo. Y ver personas que estaban sanas y de pronto se nos fueron de un día para el otro. Y ni siquiera nos podemos despedir. Y ni siquiera podemos a veces recibir el cuerpo. Cosas terribles hemos vivido este año. ¿Para qué? Obviamente Hashem cree que necesitábamos un aprendizaje. También vimos cómo la naturaleza, tantas cosas vimos que le pasaron bien a la naturaleza, cómo los animalitos disfrutaron este año, que los seres humanos se escondieron en sus casas. La pasaron muy bien. Cómo debemos cuidar la naturaleza, el medio ambiente, tantas cosas. Yo a veces me pregunto, ahora que todos salgamos y retomemos, ¿realmente cambiaremos o volveremos a las viejas prácticas? Supongo que algunos habremos aprendido muchas cosas y habremos crecido. Y quizás le transmitamos a nuestros hijos nuestro aprendizaje. La esclavitud y la liberación era un experimento que el pueblo de Israel tenía que vivir. Y ese experimento hay que contárselo a nuestros hijos. Y nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a los nietos y así de generación en generación. Una de las cosas que a veces uno se pregunta es, ¿cómo hizo realmente el pueblo de Israel para poder sobrevivir? Haber sobrevivido tantos siglos y milenios. Y no hay ninguna duda que uno de los secretos de la sobrevivencia se llama Pesaj. El estar sentado con tus hijos hablando. Por lo tanto, en Pesaj no desperdicien la oportunidad pedagógica de hablar y transmitir a sus hijos. Cada hijo es un mundo. Y la Torá, la Agadá de Pesaj nos hablará en uno de sus maravillosos párrafos de 4 hijos. El sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Así los menciona, diciéndonos, no todos los hijos son iguales. Todos queremos a nuestros hijos y a veces decimos, yo los amo a todos por igual. Mentiras. Mentiras. Todos los hijos son divinos, a todos los hijos los amamos, pero a cada uno, la relación que tenemos con cada uno es distinta. Y por supuesto que los amamos, pero no todos es igual. Obviamente hay con un hijo con el que ni siquiera tengo que decirle algo y él me entendió. Y al otro hijo puedo repetirle 500 veces las cosas y nunca me va a escuchar. Y un hijo con el que me voy a pelear siempre y otro hijo con el que me voy a llevar muy bien. Hay hijos e hijos. Sabiendo que cada hijo es diferente, tienes que hablar con cada hijo de manera diferente. No sirve como a veces decimos, mira, a él le digo y él me entiende, ¿y tú por qué no me entiendes? Porque él habla otro idioma, necesitas hablar en otro idioma con él. Cada hijo es otro mundo. Y tú, papi, tú, mami, tienes que tener la inteligencia para hablar en el idioma de cada hijo. Viene la Agadá de Pesaj y nos dice, hay un hijo que se llama sabio. ¿Qué dice el sabio? Dice la Agadá de Pesaj. ¿Cuáles son las leyes y los estatutos y las ordenanzas que Hashem les ha ordenado? Viene el hijo sabio y le pregunta al padre, quiero saber todo, dime cuáles son los preceptos, las mitzvot, las leyes que Hashem le ordenó a nuestro pueblo. Y uno diría, pero si es sabio, ¿por qué pregunta? Si es sabio debe saber. Sí, obviamente lo que está preguntando seguro que lo sabe. Viene la Agadá de Pesaj y nos dice, no es sabio el que sabe, sino que es sabio el que pregunta y el que quiere saber. El querer saber, el preguntar es señal de sabiduría. Tienes un hijo que quiere saber, respóndele todo. Todo lo que él te pregunta, contéstale. No se vale que no le contestes. No se vale que le digas no sé. Puede ser que no sepas. Vete a estudiar, vete a investigar, vete a preguntar tú y tráele la respuesta. Él necesita tu respuesta. Te está preguntando, papá. Te está preguntando, mamá. Cuéntame, dime. Tienes la obligación de movilizarte y satisfacer sus inquietudes.
Hay otro hijo que se llama Rasha. Rasha no es malo, es malvado. Es un adjetivo muy feo. Imaginar que uno tiene un hijo malvado sentado en la mesa del Seder de Pesaj. Apenas en Purim, hace apenas un mes atrás, estuvimos hablando de un personaje al cual llamamos también Rasha. Y me refiero a Amán. Cuando hablamos del gran enemigo del pueblo de Israel allí en Persia, del cual cada vez que escuchamos su nombre hacemos ruido y no queremos escucharlo siquiera, a él decimos Amán el malvado. Y ahora tengo en casa un malvado, el mismo nombre, el mismo adjetivo. ¿Por qué lo llamo malvado a un hijo? ¿Qué dice este hijo según la Agadá de Pesaj? ¿Qué es esto que están haciendo ustedes? ¿Qué es esta cena? ¿Qué es esta tres matzot? ¿Qué es eso que abren la puerta para que no entre nadie? ¿Qué es eso que están tomando 4 copas? ¿Y por qué sacan un poquito de vino para recordar cada una de las plagas? ¿Y para qué comen un pedacito de papa al principio o de apio? Tienes un hijo así, que está poniendo en duda todo lo que estás haciendo, que está poniendo en duda a tu pueblo, a tu fe, a tu creencia. Contéstale duro, tajante. No dejes de contestarle, pero ponle un alto, ponle un límite, porque ese hijo es tan peligroso como Amán de Persia. Ese hijo puede traer también el fin del pueblo de Israel, pero si tú como padres lo orientas bien, ese hijo va a recibir su respuesta y va a salir adelante. El tercer hijo es el simple. Y el simple que pregunta, Mazot, ¿qué es esto? No tiene la inteligencia ni del primero ni la picardía del segundo. Simplemente ve el jaroset, esa mezcla de manzana y dátiles y nueces que tiene un color así y pregunta, ¿y esto qué es? Contéstale, esclavos fuimos en Egipto y Hashem nos sacó. Punto. A veces, como padres, nuestros hijos nos hacen preguntas simples y nosotros queremos mostrarles cuánto sabemos. Y empezamos a hablarles y hablarles y hablarles y hablarles y los volvemos locos. Si te hace una pregunta, si quieres saber cuánto es 1 más 1, no le enseñes la raíz cuadrada. Dile 1 más 1 es 2. Punto. Ya llegará el momento para hablar de álgebra. Por ahora, enséñale lo que te está preguntando. Pero también puede haber un hijo que no sepa preguntar. Un hijo muy tranquilo. Está sentadito ahí. No pregunta, no te pone en aprietos, no te discute, no te cuestiona, nada. Pero no abre la boca. Aparentemente está, pero no está. Ese hijo es el más peligroso de todos. Ese hijo es el que quizás el año que viene no esté en la mesa sentado y ni te des cuenta que no está, porque tan tranquilito era que de pronto puede desaparecer en cualquier momento. Tienes un hijo que no sabe preguntar, dice la Agadá de Pesaj, ábrele la boca. Provoca en él algo para que pregunte. Haz algo motivacional para que se interese. Y de esta manera la Agadá de Pesaj, fascinante, increíble, nos va enseñando cómo tenemos que hablar con cada uno de nuestros hijos. Para eso, papis, tenemos que recordar, todos son distintos y todos son diferentes cada año. Quizás un año fue el sabio, un determinado hijo se comportó como sabio y el siguiente año se comportó como un malvado y el tercer año no preguntó nada, dijo, porque si yo pregunto siempre se enojan, este año no pregunto nada. Todo esto puede suceder, se van cambiando los roles y tú, papá, eres el adulto. Tienes que tener la inteligencia necesaria para poder transmitir, para poder conectarte con la siguiente generación y transmitir. Hace unos días atrás, y Renan lo mencionó al inicio de nuestro encuentro, tuve la gran fortuna de casar a mi cuarto hijo.
Y de esta manera terminé de casar a mis 4 hijos, los 4 de la Agadá de Pesaj. Los 4 hijos los casé. Es una satisfacción tan grande haber podido ver a cada uno de ellos, cada uno en su camino, cada uno con su personalidad, pero cada uno en el camino que como papás quisimos darle. Y cada uno, Baruch Hashem, lo hemos logrado y es una gran satisfacción que la puedo compartir y con cierto orgullo, porque realmente es de gran satisfacción. Pero detrás de eso hay trabajo. Detrás de eso hay dedicación, hay tiempo, hay esfuerzo, hay llanto, hay peleas, hay sonrisas, hay de todo. Viene Pesaj y nos dice, habla con tus hijos. Por supuesto, el diálogo no queda resumido a una vez al año. Y sabemos que la recordación de la salida de Egipto la vamos mencionando todas las semanas. Cada Shabbat levantamos la copa y vamos a recordar Zecher Litziat Mitzrayim. Esto es para recordar la salida de Egipto. Y si cada semana recordamos la salida de Egipto, cada semana estamos recordando Pesaj, cada semana estamos recordando el hablar con nuestros hijos. Hay que hablar, hay que hablar. Quiero simplemente, para ir cerrando, hace un ratito lo mencioné muy rápido. Nosotros como papás a veces pensamos que nuestros hijos saben de nosotros todo, simplemente por el hecho de que vivieron en nuestra casa, porque crecieron en nuestra compañía, entonces ellos conocen todo. Les pregunto a ustedes, cada uno piense, ¿cuánto sabe cada uno de nosotros de su bisabuelo? Traten de acordarse del papá del abuelo. Alguno de ustedes ya está teniendo la dificultad incluso de acordarse cómo se llamaba. Pero si tuvieron la fortuna de acordarse, quiero preguntarles, ¿y saben cómo él era de niño? ¿A qué le gustaba jugar? ¿Qué le gustaba comer? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde conoció a la bisabuela? ¿Era amoroso o era enojón? ¿Cómo vestía? ¿Era elegante o vestía cualquier cosa? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué trabajaba? ¿Tenía buen carácter? ¿Era enojón? A veces nos damos cuenta, son 3 generaciones y no conocemos, no lo sabemos. Se nos pierde rápidamente la información. Y nosotros en nuestro experimento con nuestros hijos y nuestros nietos, pregúntenle a nuestros hijos qué saben de nosotros. Se van a caer ustedes de espalda de ver cómo desconocen un montón de cosas de nosotros, que simplemente pensábamos nosotros, porque viven en la casa saben. No, no saben. La mayoría del tiempo ni siquiera están en casa, salvo este año. Están en otros lados. Y lo que saben son los mismos 10 anécdotas que contamos una y otra vez, y nos reímos y siempre contamos, no, y una vez salí, me caí en la calle, ja, 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 y eso se acuerdan. Tenemos que hablar más, tenemos que hablar más. Hashem nos dio una boca para que hablemos, por supuesto, para que aprendamos a hablar también y saber cómo utilizarla, pero Hashem no quiere que estemos callados, y Pesaj menos. Pesaj hay que hablar, hay que transmitir. Llega Pesaj, transmítele de esta gran experiencia de nuestro pueblo, de cómo necesitábamos vivir esta llegada a Egipto, conocer la esclavitud, el sufrimiento, entender lo que es la diáspora y el dolor, reconocer la majestuosidad de Dios, los milagros y cómo todo está en su mano, saber que Hashem puede hacer todo, incluso abrirnos un mar para pasar por lo seco a través de sus aguas. Y uno piensa, bueno, la verdad que a mí me cuesta creer. Quizás es la marea alta, la marea baja, el viento que vino. No, señores, el mar se abrió para que el pueblo de Israel cruzara. Sucedió porque Hashem lo hizo. Obviamente, si creó todo el mundo, ¿cómo no puede hacer que un mar se abra en el momento que Él lo decida? Un mar se abre delante de todos nosotros cuando Él quiere. El pueblo de Israel, cuando estaba frente al mar, estaba acorralado. El pueblo de Israel pensaba que había llegado su final.
estaban diciendo volvamos a Egipto, volvamos a esclavizarnos. Hashem abre la puerta en el lugar que menos te imaginas. El mar normalmente no se abre, la salida no está normalmente por el mar, pero cuando tú piensas en tu vida cotidiana, estoy viviendo un momento terrible, no hay salida, ya está listo. Hashem te abre la salida por donde menos te la imaginas, siempre. Eso hay que hablar en el Seder de Pesaj. Y nuestra salida rumbo a la tierra de Israel, nuestra amada tierra donde realmente ahí tenemos nuestra misión, ahí tenemos que llegar. Y desde ahí llevar la Torá a toda la humanidad. Ese es el gran proyecto divino que tenemos que estar transmitiendo y no solamente pensar Egipto, esclavitud, ¿sí? Fuimos esclavos, salimos, sino que es mucho, mucho más profundo. La Agadá de Pesaj van a tener ustedes ahí un texto. El texto tiene mucho para hablar. No corran, no se apuren, lean, frenen, pregunten. E incluso una recomendación que siempre hago. No se esperen hasta la noche de Pesaj para ir a buscar la Agadá de Pesaj. Pueden ya sacarla ahora y sin ponerle hametz adentro, echarle una leída, empezar a leer, ¿sí? Para saber qué quiero hablar. Seguramente cada uno de ustedes va a decir, ¿sabes qué? Esta es una linda idea para que yo hable con mis hijos. Tengo ganas de hablar de este punto. Tengo ganas de hablar de las plagas. Estamos viviendo este año una plaga. Vamos a hablar de las plagas. También entre las plagas había epidemia, una de esas. Vamos a hablar de, sí se menciona, Dever, peste. Estamos viviendo una peste. Cada uno puede elegir el tema que quiera. Quieren hablar de esclavitud, hablen de esclavitud. Quieren hablar de educación, hablen de educación. Quieren hablar de amargura, del maror, hablen de lo que es la amargura. Cada uno tiene tanto para elegir. Y por lo tanto, aprovechen, realmente aproveche cada uno, incluido yo, para hablar con sus hijos. Y un último mensaje. Entre ustedes veo que hay padres jóvenes y hay algunos de un poquito más grandecitos, ¿no? De mi edad. Y sabemos que ya hay nietos. En hebreo se dice, Bnei banim que banim. Los nietos son como los hijos. Los nietos son como los hijos. Por lo tanto, abuelos, tenemos también la obligación de hablar con nuestros nietos que son como nuestros hijos. Por supuesto que esos nietos tienen sus respectivos papás, pero no en el pueblo de Israel no decimos, está prohibido decir, ¿sabes qué? Ellos tienen sus papás, que los papás los educan. No es así. Yo como abuelo tengo no solamente el derecho, sino la obligación también de transmitir y educar a esos nietos. Por supuesto, con el sentido común de saber que tienen un papá y una mamá, que son los principales educadores de esas criaturas, pero si yo veo algo que no me parece, por supuesto que con mucho tacto tengo que intervenir y hablar. Los nietos esperan mucho de los abuelos. Las relaciones abuelos-nietos son algo muy especial y bisabuelos, bisnietos, ni les cuento. Son muy especiales. Hay que aprovechar esos lazos de comunicación para realmente hablar con todas las generaciones que uno pueda transmitir, educar y que esta noche de Pesaj, las 2 noches en la diáspora, sea realmente un ejemplo de una noche de educación, una noche de transmisión, una noche de recordar para transmitir. No recordar solo lo que pasó, sino saber todo lo que viene y cómo realmente hemos salido de Egipto y tuvimos una redención y estamos próximos a la gran redención con la llegada de Meshiach Tzidkenu. Próximamente, quizás en cualquier momento, suenen los celulares y ya llegó el mensajito de que ya tenemos tercer templo aquí en Jerusalén construido y los espero a todos por aquí prontamente visitando y asentándose en la tierra de Israel, bendita tierra de Israel. Pues hasta aquí por hoy. Y Hag Sameach, Hag Kasher Besameach para todos. Y obviamente si hay preguntas, comentarios, abrimos un espacio. Muchas gracias, Rav. Como siempre, fue Gracias magnífico. a ti, Y aparte de eso, la verdad es que a veces uno de los detalles tan pequeños los pasa por alto. Y los detalles que ahora mencionó y que realmente yo creo que son cositas que debemos pulir y todo eso, justamente es empezando por los nombres, ¿verdad? Cuando uno ya se convirtió y esta parte del pueblo de Israel tiene un nombre,
Y yo la verdad no me había percatado de eso y no le había puesto atención muchísimo la vestimenta que usted acaba de mencionar. Fueron esos méritos los que no permitió que de una vez desaparezcamos, digamos así. Y Dios nos rescató desde ese momento. Entonces, para mí esta clase fue fenomenal. Esas cosas que usted dice de nuestros hijos y que tenemos que aprender a guiar de esta manera, fue excelente. Antes de pasar para que puedan hacer preguntas, quisiera pedirle un Mishaberaj por nuestra coordinadora que está un poquito delicada, Jaya Castillo, si nos puede ayudar con esa verajá. ¿Cuál es el nombre de Jaya, me parece que es Batzara? Batzar, sí. ¿Sí? Sí. Misheberaj Abotenu Abraham Yitzhak Jacob, Uyevarej et Jaya Batzara, que Hashem le envíe pronta refuá shlema entre todos los jolim de Am Israel, y que realmente así como ella, pues todos aquellos que están pasando momentos difíciles y complicados también reciban prontamente mucha salud, y que haya brajá, beatzlajá para todos ustedes, para toda la bendita comunidad de Ambato y la periferia y de todos los lugares donde nos están participando y viniendo, y Bezrat Hashem que haya mucha brajá y mucha salud para Jaya Bat Abraham Batzara. Amén. 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 Así que pueden, amigos, ahora sí hacer una pregunta, por favor, ordenadamente, para que la pueda contestar los que necesiten alguna aclaración, algo de la clase. Están los micrófonos a su disposición. No dejen que el faraón los amedrente. Pues yo tengo una pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Shalom, ¿qué Desde tal? Cuenca les saludo. Gracias. ¿El pueblo de Israel decidió ser libre o cómo es esa parte que usted dijo que decidió ser libre? En realidad está escrito que Hashem nos sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y hay quienes dicen que esa mano fuerte y brazo extendido fue justamente para sacar al pueblo de Israel. No solamente mano fuerte sobre los egipcios, sino también mano fuerte para sacarnos a nosotros, porque estábamos cómodos en Egipto, porque estábamos, a pesar de la esclavitud, nos habíamos acostumbrado a la vida, porque uno se acostumbra a la diáspora, uno se acostumbra al exilio, uno se acostumbra a todo en la vida. ¿Sí? Dicen nuestros sabios que la diáspora que estamos viviendo hace 2000 años, después de la destrucción del segundo templo, es como aquel niño que tuvo un comportamiento un poquito equivocado en la mesa mientras estábamos comiendo y de pronto le decimos, te levantas y vas a tu recámara y no te sales de ahí. Y de pronto vemos cómo se levanta y se va llorando y cierra la puerta de su recámara y llora y uno escucha el llanto y papá y mamá se quedan ahí en la mesa con un sentimiento de ¡ay! Y nos amarga. Y van pasando los minutos y siguió llorando un rato y de pronto ya no llora. De pronto deja de llorar. Y uno se queda ahí en la mesa y dice, ¿y qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y hasta llega un momento que uno dice, bueno, pobre, ¿sabes qué? Vamos a ir a buscarlo, ¿sí? Que coma el postre, que sea, porque así nos pasa, ¿sí? Con la misericordia que tenemos como papis. Y de pronto abrimos la puerta de la recámara y el niño anda ahí con sus aparatitos, su computadora, su librito, la está pasando sensacional, ni se acuerda que está castigado, ni llora. Nosotros nos quedamos castigados, nosotros nos quedamos llorando. Él se le olvidó todo. Así le pasa al pueblo de Israel en la diáspora. Se olvida qué está haciendo en la diáspora. Y dice, ay, bendito Estados Unidos, bendito Argentina, bendito México, qué lindo país. Que sean benditos todos los países. Pero tienes que recordar que esa no es tu casa. Serán hoteles de lujo, de 5 estrellas, preciosos, agradéceles. Pero tienes que saber que ese no es tu lugar. Tu lugar es otro. Y el pueblo de Israel en Egipto, en base a esto, hay quien dice, Hashem tuvo que sacarnos con brazo fuerte, porque no teníamos ganas de salir. Y dijo, te saco, vámonos. Porque si no, te ibas a quedar y te ibas a desintegrar. Entonces, esa libertad, por supuesto que llegó en el momento que el pueblo de Israel clamó, cuando el pueblo de Israel
realmente su dolor fue tan intenso, elevó su plegaria a Dios y Hashem lo sacó. Entonces hubo parte de nosotros de haber entendido que ya el momento no era el apropiado, pero hay quienes dicen que el 80% de los descendientes del pueblo de Israel no salieron, se quedaron en Egipto y solamente el 20% salió. Así que es parte de la historia de nuestro pueblo. Lo mismo sucedió cuando fue la destrucción del primer templo. Nos fuimos a Babilonia, pasaron 70 años nada más, y el emperador Ciro de Persia le permite al pueblo de Israel regresar a la tierra de Israel. ¿Y cuántos regresaron? La minoría. La mayoría se quedó en Babilonia, la otra potencia de la antigüedad. Realmente, entre vivir en Babilonia e ir a un país que está en ruinas, me quedo en Babilonia. Claro, pero el país en ruinas es el tuyo. Bueno, la gran mayoría se quedó en Babilonia. Y cuando nació el Estado de Israel, ¿qué ha sucedido? Ya tiene más de 70 años este Estado. La gran mayoría del pueblo de Israel todavía vive afuera de Israel. Hoy Israel, el Estado de Israel, es la comunidad judía más grande, pero no es la mayoría del pueblo de Israel. No llegamos al 50% del todo el pueblo de Israel. Todavía. Y más de un judío en el mundo uno le dice, ¿y te irías a vivir a Israel? No, está difícil, tiran misiles, está complicado, mejor me quedo aquí, que no hay vacunas, que no hay esto, que no hay... Me quedo, acá es un paraíso. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Shalom, shalom, Rab. Sí. ¿Quién me habla? Julio, ¿Quién me habla? Soy Julio César Sí, Rojas desde sí. Cuenca, Ecuador. Sí. Un gusto poder saludarle. Gracias. No sé si usted me pueda anunciar tal vez si hay algún plan de contingencia para quienes fuimos traídos de España y pues acá estamos, nos convirtieron al cristianismo a la fuerza y hasta ahora no hemos sido considerados como judíos ni tenemos ningún proyecto desde Jerusalén. Entonces, mucha gente estamos tratando de volver a la bendita Torah, pero hay mucha dificultad por la parte económica y también por la imposibilidad de contar con un jajam acá. Entonces, eso quisiera que, por favor, me aclare si es que hay algún plan de contingencia o todavía no tenemos nada. No he escuchado absolutamente de ningún plan de contingencia, como usted lo llama. No he escuchado algo así. Por supuesto, a lo largo de los últimos años van surgiendo cada vez más instituciones, más organizaciones, más personas. El tema de los criptojudíos, marranos y de nuevos conversos y comunidades emergentes son temas que hace 20 años ni siquiera se entendían, ni siquiera se escuchaban. Les quiero confesar, yo hace 7 años visité Colombia por primera vez y estando allí en Bogotá, en el Colegio Israelita de Bogotá, un alumno me dice, ¿qué opina usted de las comunidades emergentes? Y yo me quedé mirándolo y le digo, no entendí tu pregunta. Y entonces el rabino de la comunidad de Bogotá me dice, no, las comunidades emergentes se refiere a aquellos que se están acercando, bla, bla, bla. Por primera vez hace 7 años escuché ese término. Y hoy en día, obviamente, esto circula y se escucha. Tan es así, les voy a contar algo, te voy a contar algo, Renan. La propaganda de esta conferencia la recibí antes de ti, la recibí por alguien latino que vive acá en Israel y que de pronto recibió la propaganda y me la manda a mí diciendo, me enteré, rabino, que va a dar una charla, mire la propaganda. Y le digo, mira, yo todavía no la recibo y tú ya la recibiste. Entonces, por supuesto que ya hay muchos que han logrado venir aquí, instalarse y luchar. Pero hay algo que es importante, señor Rojas, saber. El pueblo de Israel es un pueblo luchador. Es un pueblo que las cosas no las conseguimos fácilmente. Siempre estamos pasando pruebas, ¿sí? Pasamos Egiptos, ¿sí? Es lo que estuvimos hablando hoy. Y también cada uno de ustedes tiene su Egipto.
Y uno diría, bueno, ¿por qué si tengo ganas y quiero volver y soy esto y ya quiero abrazarme a la Torá? ¿Por qué Hashem no me lo hace más fácil? Hashem sabe por qué a cada uno a veces se la complica, le pone pruebas, quiere, está escrito que es como sacar un brillante de un carbón. Hace falta trabajarlo, romperlo, ponerlo a una presión impresionante y de pronto aparece el brillante. Pero mientras tanto hay que lucharla. Entonces, una de las cosas que no hay que hacer es bajar la guardia y decir, bueno, ya listo, ya abandono. Sigan, fuerza, se van a abrir las puertas. Y así como dije del mar, así como se abrió el mar, de pronto, señores, llegó el Mesías, o hubo un cambio de gobierno en Israel, estamos a 2 días de elecciones, cambió toda la visión para la diáspora, se abren las puertas para facilitar determinados grupos migratorios, uno no sabe. Pero entonces cada uno de ustedes tiene que hacer lo que esté a su alcance, luchar, no bajar la guardia, no desesperar, y Hashem ayuda a cada uno. Y por Amén. Muchas supuesto, si llego a escuchar de algún plan de contingencia, se los hago saber. Por favor, muchas Claro gracias. que sí, al contrario. Rap, ¿cómo está? Muy bien. ¿Quién? Rap, disculpe una preguntita. Le habla Elisha desde Bogotá, Colombia, Sí, de una de las famosas comunidades emergentes ok. de Betigael. Rap, Sí. nos estaba explicando y estamos hablando y estudiando Pesach, pero luego viene seguido que viene la cuenta del Homer, ¿verdad? Entonces, esta conexión, Pesach, cuenta del Homer, lo tengo y usted me corrige. Vivimos en Egipto, fuimos sacados, como dice, con un brazo fuerte de Akadosh Baruj Hu, pero entonces ahora venimos a la cuenta del Homer que nos hace también como reflexionar de eso. ¿Qué sucede? Que también como muchos quedaron en Egipto, también en la cuenta del Homer, muchos pudieron regresar o pudieron quedarse ahí también. No, saliendo de Egipto comienzan las 7 semanas rumbo al monte Sinai. Esas semanas son las 7 semanas de la cuenta del Homer. Durante esas 7 semanas, que son 49 días, el pueblo de Israel tiene que ir subiendo de esos 49 niveles de impureza en los que se encontraba. Llegar al nivel 48, 47, 46, para poder llegar al día de Shavuot y poder recibir la Torá. Es decir, salimos con el nivel menos 49, ahora tenemos 49 días para elevarnos, purificarnos cada día otra área de nuestra existencia y poder llegar totalmente puros al día de Shavuot a recibir la Torá. Es decir, que es todo un periodo de que tenemos que continuar revisando y analizando, así como antes de Pesach tenemos que buscar el Hametz, pero no solamente el de afuera, sino el de adentro nuestro, todo lo que simboliza el Hametz, el orgullo, el Yetzer Hará, etcétera. Termina Pesach, el Seder de Pesach, y ahora tenemos que empezar a mirar todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra personalidad, toda nuestra Neshama, e ir purificando para poder llegar lo más puros que podamos al día de Shavuot. Esa es la idea. Espero que haya contestado. Sí, no, gracias, Raf. Sí. Bueno, Okay. así como nos dice que recordamos Pesach también, esa salida cada Shabbat, entonces esa cuenta del Homer también sería una tareita para estar recordando constantemente, ¿verdad? Pero siempre estamos en esa tarea. En el pueblo de Israel no paramos de recordar. Recordar para transmitir todo el tiempo, y todo el tiempo estamos en introspección y análisis. Una persona que ya es un Joser Bichubá, que es una persona que retornó al camino de la Torá, que cumple mitzvot, tiene que estar mirando. Uno dice, yo cuido Shabbat, yo la verdad cuido Shabbat. Viene Hashem y dice, ¿y lo cuidas bien? ¿Lo cuidas bien? Sí, lo cuido bien. A ver, quiero revisar. Mira, hay veces que está terminando Shabbat y empiezas a preguntar, ¿y a qué hora termina Shabbat? ¿Y a qué hora termina Shabbat? ¿Por qué no sales afuera a ver si ya salieron las estrellitas? ¿Eso qué significa? ¿Que Shabbat está pesando? ¿Ya estás cansado de Shabbat? ¿Ya quieres que sea dominguito? Porque ya quieres prender la luz, la computadora. ¿Cómo estás cuidando Shabbat? ¿Estás dando tzedakah? Sí, estoy dando, yo sé que tengo que dar. ¿Das lo suficiente? ¿Das lo que puedes dar? ¿O simplemente das la monedita que está en tu bolsillito y te está sobrando? ¿Y cómo das tzedakah?
le dices a la persona cuando te viene a pedir, ay, ¿sabes qué? Vuélvete el miércoles y te doy el cheque, que no tienes la chequera hoy para dárselo hoy, ¿por qué lo haces volver el miércoles? Y así con cada uno de los preceptos, todo aquello que uno piensa que lo está haciendo, póngase a pensar si lo está haciendo bien. Viene Pesaj, ¿lo estás haciendo bien? Vas a hablar con tus hijos, ¿lo estás haciendo bien? ¿O simplemente estás leyendo la Agadá porque hay que leer la Agadá? Rápido, 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 ya trae la comida. Entonces, todos estamos en un proceso de introspección constante. ¿Sí? La introspección no es para los seculares, es para el pueblo de Israel. Siempre estamos en un proceso de teshuvá, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando uno busca, encuentra. Y ahora que estamos en la búsqueda del Hametz, se van a dar cuenta. Muevan el refrigerador y vean todo lo que se acumuló ahí atrás y les va a dar vergüenza de vivir en esa casa. Y dicen, pero ¿cómo en esta casa no se limpia nunca? ¿Cómo no se limpia nunca? Todos los días se limpia. Y sin embargo, se acumuló por ahí atrás un año que no movieron el refri. Y entonces así pasa con nosotros en nuestra personalidad también. Lo que no mueves se empieza a acumular impureza y no te das cuenta. Y entonces hay que agarrar las escobas espirituales y limpiar por todos lados. Gracias, Raf. Pinjas, ¿quieres hacer una pregunta? Shalom, Raf, ¿cómo está? Un gusto verlo. Gracias, igualmente. Y escucharlo. Raf, tengo una pregunta sobre la Agadá de Pez en el Seder. Sí. Se relata sobre la discusión que hay entre los 4 sabios, Rabbi Akiva y sus compañeros, y comienzan a decir 50 plagas, 100 plagas, 200 plagas, 150 plagas. Detrás de todo ese relato, ¿cuál es el mensaje que quiere darnos la Agadá en ese momento? El mensaje, uno de los grandes mensajes, usted sabe que para todo hay cientos de explicaciones, pero una explicación más linda es que cuando uno ve un gran milagro de Hashem, a veces uno dice, y Hashem nos sacó de Egipto. En esa salida de Egipto, en esa frase, hay tantos submilagros y submilagros y submilagros que vale la pena que prestes atención. A veces uno mira lo grande y se va olvidando de los pequeños detalles que van permitiendo que algo ocurra. Cada uno piensa en su propia vida, las circunstancias, cómo se van dando, y de pronto uno se va dando cuenta que hasta que encontró a su media naranja, si tuvo la suerte de encontrarla, porque a veces encontramos media sandía, media toronja, pero bueno, vamos tratando de llevarla lo mejor que se pueda, ¿sí? Y se puede hacer un maravilloso matrimonio igual. Cuando uno de pronto se pone a pensar, bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde la encontré? Las vueltas que dio la vida para que esto se dé, uno empieza a desmenuzar cada situación. Entonces, se abre el mar para el pueblo de Israel. Momentito, ¿cómo se abrió? ¿Cuándo se abrió? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Quién entró primero? ¿Qué sucedió? Es prestar atención a cada instante de la mano de Hashem. Vino una plaga, presta atención cómo cayó, en quién no cayó, cómo diferenció. Eso es lo que busca este tema. Darnos cuenta que en cada milagro hay 50 milagros, hay 100 milagros, hay 200 milagros, ¿sí? Para que realmente una situación pueda ocurrir. Y ocurre. Entonces, obviamente, ese es uno de los grandes mensajes, decir, no te quedes simplemente diciendo, wow, qué increíble, salimos de Egipto. Ponte a pensar todo lo que ocurrió para que realmente hayamos podido salir de Egipto de esa manera, de tantas cosas que nos fueron ocurriendo hasta que finalmente llegamos a la tierra de Israel 40 años después. Última pregunta, por favor, que no queremos explotarle al Raf y hay que comprometerle para otro día y que pueda él también descansar. Estamos cerca de Pesaj, por favor. Y los que quieran ayudarnos a patrocinar estas conferencias también, por favor que se comuniquen. Y no se olviden, la última pregunta y que todos tengan un Pesaj Kasher Besameach. Así es. Gracias, More. Una pregunta desde Baños. Manuel Escano les saluda. Encantado. Una preguntita. Ya no existe no hay cómo poder traer los libros desde Israel. Entonces, mi idea es de cómo poder acceder a sus libros, comprarle online.
No sé si es que le da ese link a nuestro More y él nos transmite ¿Cuáles por WhatsApp. libros? ¿A qué libro se refiere? De esos libros. De mis esos libros. Usted sabe que esa es una tarea que yo tengo pendiente. Porque por ahora hablo, pero no escribo. Todavía no he escrito. Y es una de mis tareas pendientes y creo que ya se acerca el momento de empezar a escribir. Ya tengo algunas cosas ahí, pero todavía no tengo ningún libro editado. Ya listo, gracias. Eso era. Si es que tenía un libro, podría disfrutar de lo suyo. Gracias, More. Gracias, por lo menos, fíjese, usted va a ser una motivación para que escriba yo el primer libro para saber que ya tengo un cliente. Así que ya es bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Raf, por la Todo conferencia. Lo mejor. La asistencia de todos. Y por favor, no se olviden de todas las recomendaciones que nos dio el Raf. Que todos tengan un lindo Pesaj, que puedan pasar ahora que estamos confinados en familia más que otras veces, y que todos llevemos muy bien la crianza de los hijos. No se olviden de poder transmitir lo que dice el Raf, justamente nuestra historia, para que ellos sepan realmente cómo es los valores que tiene nuestro pueblo. Un abrazo con todos. Kasher Besameach, Renan, para todos ustedes, mucha brajá, y que sea realmente un momento único, increíble, este Pesaj, cada uno con ustedes, con mucha salud y alegría. Mucha brajá, todo lo mejor. Gracias, Renan, y estaremos en contacto. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.